Bien, si tienen sus Biblias, por favor busquen Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Recuerdo que cuando recién comencé a aprender español, claro que sigo aprendiendo, pero cuando recién empecé, pues uno da por sentado de que el campo semántico de una palabra es idéntico a su idioma materno. Entonces, agua es water, y puerta es door, y luz es light. Entonces, estuve trabajando con un hermano en su casa durante la tarde y luego de repente dice, uy, se fue la luz. Y lo recuerdo muy bien porque me preocupé, o sea, me dio un poco como de pánico, porque para mí luz, light, solamente trata de iluminación. Como que se quedó ciego, ¿cómo que se le fue la luz? ¿Cómo que no puede ver? Y obviamente luego me explicó y pues me quedé con la forma que ustedes piensan, creo que es mejor así. Porque la luz tiene mucho más que ver que con la iluminación. La luz en su esencia es energía. Toda la creación depende de la vida que la luz da. El universo corre debido a la luz. Creemos que entendemos esto. La verdad es que ni el científico más brillante entiende la luz. Dicen que demuestra características de una partícula y un rayo. Por lo menos saben de que es la llave que abre la puerta para comprender la física cuántica y muchos otros misterios del universo que no comprendemos. Pero hasta la fecha, sí, sigue más allá de nuestra comprensión. Pero por lo menos sabemos que la luz es esencial en nuestro universo, que necesitamos luz para ver y para caminar. Necesitamos luz para producir ciertas vitaminas en nuestros cuerpos. Las plantas necesitan la luz para darnos oxígeno a través del proceso de fotosíntesis. La vida del universo depende de la luz. Y Juan entendió esto, por eso en Juan 1:3 dice de que en él, en el verbo, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la energía, la vida de los hombres. La Biblia habla muchísimo de que Dios es luz. Es una hermosa ilustración, porque es tan significativo. La luz y la oscuridad habla de la justicia y la injusticia, porque pecas en las tinieblas y andas en justicia en la luz. Habla de energía, porque la luz da vida al universo. Habla de sabiduría y necedad, porque en la oscuridad no sabes a dónde vas, pero con la luz de una lámpara ya puedes caminar bien. Y por eso es tan importante que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, porque está proclamándose ser la energía que da vida al universo, la sabiduría que gobierna, la verdad que juzga, la vida que preserva, la justicia que reina. La Biblia, como dije, habla mucho de que Dios es luz, no solamente en 1 Juan 1:5 que dice Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él. El Antiguo Testamento también habla mucho de que Dios es luz. Tal vez el pasaje más fundamental sería Génesis 1:3, de que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y con eso Dios no está diciendo que Dios creó a Cristo la luz, está diciendo que Cristo, que es la luz infinita, la luz eterna, Él es quien trajo luz física a su universo. Porque como dice el salmista, el Salmo 36:9, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿No? El salmista dice también en Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Daniel 2, Él revela lo profundo, lo escondido, con Él mora la luz. Dios es la única luz del universo. Y Apocalipsis 22 y también Isaías 60 hablan de eso cuando dicen de que en los últimos tiempos, ya en el reino eterno, ya no habrá sol, ya no habrá luna. ¿Por qué? Porque dice el resplandor el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria.
Dios es la luz. Y es debido a esto que es tan sorprendente de que los profetas del Antiguo Testamento presentaron al Mesías también como la luz. Recuerdan la semana pasada vimos esa hermosa profecía en Isaías 9 de que el niño que nos es nacido, que es Dios fuerte, príncipe de paz, es la gran luz que resplandeció desde Galilea. Pero hay muchos otros. Isaías 49, por ejemplo, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, la luz del mundo, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, hablando de la venida del Mesías. Ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y obviamente al final del Antiguo Testamento tenemos la profecía en Malaquías 4, que dice que los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces Dios es luz, Dios es nuestro sol en la eternidad, pero luego en esas profecías es el Mesías, que es el sol, el Mesías, que es la luz de las naciones. Por eso es tan importante que Jesús, en ese último día de la fiesta de tabernáculos, exclamó: yo soy la luz del mundo, con todo lo que esto engloba, de que Él es Dios, Él es quien da vida al mundo. Entonces, en esta mañana veremos dos consecuencias que evitaremos si seguimos la luz del mundo. Dos consecuencias que evitaremos si seguimos la luz del mundo. Primero, ya no andaremos en oscuridad y ya no andaremos en necedad. No andaremos en oscuridad ni en necedad. Y vamos a leer nuestro pasaje, hermanos, en Juan 8, viendo los versículos del 12 al 20. Juan 8, 12. Dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es luz para nuestro camino, porque nos revela todas tus perfecciones. Pedimos, como siempre, que nos acercamos a ti en tu palabra, de que tu Espíritu Santo nos ayude a confesar nuestro pecado y que tú nos limpies de toda nuestra maldad, todo lo que podría estorbarnos. Queremos ver tu luz, Padre, brillando en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así que pedimos tu ayuda para comprender y para poner en práctica lo que estudiamos. Lo pedimos para la gloria y en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, si seguimos la luz del mundo, ya no andaremos en tinieblas. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y quiero que nos quedemos aquí en esta frase, tal vez un poco más de la mitad del sermón,
porque tiene tantas implicaciones y hay mucha intertextualidad entre este versículo y otros pasajes de la Biblia, conexiones y profecías que hablan de que el Mesías es luz. Pero antes, noten de que ahora esta es la segunda declaración yo soy de Jesucristo en el Evangelio de Juan. La primera fue en Juan 6, yo soy el pan de la vida. Luego aquí en Juan 8, yo soy la luz del mundo. En Juan 8, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Luego en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Y lo que notamos en cada una de esas declaraciones es de que Cristo no se está presentando como una de las puertas que puedes entrar para llegar al cielo. No es uno de los pastores que te pueden guiar allí. No es uno de los caminos que te lleva a la vida. No es una de las fuentes de la resurrección. No, el artículo griego ahí indica de que Él se está presentando como el único, la única puerta, el único camino. Entonces, cuando Él dice yo soy la luz del mundo, está diciendo que es la única luz del mundo. No proclama ser una luz, no es una de las lámparas que te puede resplandecer el camino. No, Él es la única luz que existe en este mundo. El cosmos no se gobierna por otra energía, solamente Cristo. No existe otra luz. Sin Él son puras tinieblas y oscuridad. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué Cristo escogió este momento en su ministerio para decir yo soy la luz del mundo? Recuerden que Cristo siempre buscaba el momento más oportuno, conectando normalmente su enseñanza con un evento que estaba pasando. Crea pan y luego dice yo soy el pan que descendió del cielo. Ve, como vimos la semana pasada, ve el sacerdote verter agua sobre el sacrificio. Dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿por qué decir ahora yo soy la luz del mundo? Bueno, estamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Cristo, recuerdan, está respondiendo la acusación, mejor dicho, como el reto de los fariseos que retaron a Nicodemo. Ve y busca, investiga que ningún profeta sale de Galilea. Entonces, la primera razón que Cristo dice yo soy la luz del mundo es para cumplir, para ayudarnos a ver que es el cumplimiento de la promesa de Isaías 9, de que el niño que nos es nacido resplandece su luz desde Galilea. Pero es una declaración tan sabia porque no solamente nos conecta a Isaías 9, pero también nos conecta con la luz que celebraban en el día de la fiesta de los tabernáculos. Si no saben nada de esta fiesta de tabernáculos, realmente celebraban dos cosas, porque están celebrando el tiempo en el desierto en que Dios proveyó para ellos. Y las dos necesidades más fundamentales que Dios proveyó fue el agua y la luz. Ya habló de que Él es el agua viva en el pasaje anterior, pero también celebraban mucho la luz. ¿Por qué? Porque simbolizaba la columna de fuego, la columna de luz que guiaba al pueblo durante esos 40 años en el desierto. Según los historiadores, hubo una ceremonia en donde los sacerdotes encendieron muchos candelabros ahí en el patio de mujeres que Juan menciona en el versículo 20 en que Cristo está. Usaron obviamente una menorá, la palabra en hebreo que significa candelabro, que Dios les mandó poner dentro del tabernáculo que simbolizaba la luz que Él daba al mundo. Entonces están en una fiesta en que la gente está celebrando la luz que les guiaba en el desierto y Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Ahora Juan no nos dice en qué momento exacto que Jesús lo dijo, pero curiosamente, según los historiadores, la ceremonia de encender las velas solo ocurría en el primer día de la fiesta y luego siguieron encendidas toda la semana. Y me pregunto, ya que estamos no solamente al
en el último día de la fiesta, ahora estamos al final de ese día, si no es, y claro que estoy especulando un poquito aquí, pero tal vez fue al anochecer, en la ausencia de luz, cuando apagaron las velas, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No necesitas candelabros. Si me tienes a mí, tienes toda la luz que necesitas. Siempre tendrá luz. Y también es una excelente conexión con esa columna de fuego por el verbo que Cristo pone allí, el que me sigue, que es enfático en griego, el que me está siguiendo. Exactamente como Israel seguía a la columna de fuego, nosotros debemos seguir a Cristo. Ese verbo seguir es clave. Recuerden que en el Antiguo Testamento esos israelitas fueron guiados por el ángel de Dios por medio de esa columna. Ahora no tenemos tiempo de ver todos los pasajes, son muchísimos, pero quiero mostrarles algunos pasajes comenzando en Éxodo, si pueden buscar Éxodo. Porque muchas veces cuando vemos esas conexiones con el Antiguo Testamento, pensamos, bueno, qué linda ilustración. La roca, la columna de fuego, la Pascua. Pero más que lo piensas, no son meras ilustraciones. Es de que la columna no solamente simbolizaba la presencia de Cristo, es de que la columna era una manifestación física de la presencia de Cristo dentro de la nube. Por eso Pablo puede decir, la roca es Cristo, en 1 Corintios 10. Cristo es el que estuvo dentro de la nube de fuego y de la nube. Fue una manifestación de su presencia. Entonces comencemos en Éxodo 13. En Éxodo 13. Y recuerden que siempre tenemos esta dinámica entre que Jehová habla y luego nos dice que el Jehová que habla era el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, que entendemos es el Señor Jesucristo. Pero noten, para comenzar, la primera mención de la columna, Éxodo 13, 21, dice que, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 40 años la nube la columna les seguía. Y dice que Jehová, Dios, es el que estaba dentro de la columna, ¿no? Jehová iba en una columna. Entonces la columna es una manifestación física de la presencia de Jehová. Era una tormenta, como siempre vemos, de que Dios encubre su presencia y su gloria por medio de una tormenta. Y la tormenta durante el día, pues se veía más la nube, y durante la noche se veía más el resplandor de los relámpagos y el fuego que emitía la tormenta. Entonces, cuando pensamos en esa esa columna de nube y fuego, por un lado, la nube reveló la presencia de Jehová, pero por otro lado también la escondió de la gente para que Dios no los quemara con la gloria de su luz. Ahora, brinquemos a Éxodo 14. En Éxodo 14 están por cruzar el Mar Rojo. Recuerdan, salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo, pero no han cruzado todavía, y luego los soldados les están persiguiendo. Y llega el ángel de Dios que se pone entre los soldados egipcios e Israel para protegerlos. Dice Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios, es decir, el verbo de Dios, Jesucristo antes de su encarnación, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel guiándoles, se apartó e iba en pos de ellos. Y cuando Él se mueve, ¿qué pasa con la nube? Y asimismo en la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Notaron la conexión. Cuando el ángel de Dios se mueve,
la columna de nube y fuego se mueve con él. Ahora, brinquemos a Éxodo 23 para ver otra conexión de que ese ángel de Jehová, ese ángel de Dios, es Dios mismo. Éxodo 23, 20 dice aquí: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pero no es un mero ángel, dice: guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, tienen que obedecerlo. Porque él no perdonará vuestra rebelión, perdona pecados porque es Dios. Dice: porque mi nombre está en él, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. Una ilustración de que es Jesús que nos introduce a la tierra prometida. Y ese ángel tenía forma, tenía apariencia de un hombre, no encarnado todavía, pero sí en forma de hombre. Brinquemos a Éxodo 33. Éxodo 33, 9. 33, 9 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y noten, y Jehová hablaba con Moisés. Es decir, Jehová está dentro de la nube y hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. El que estuvo dentro de esa tormenta tenía una cara, ¿sí? Tenía forma humana. Jesucristo antes de su encarnación. Y esa conexión es tan importante porque la función de esa nube, la presencia de Jesucristo, fue para dar luz a los israelitas, para guiarlos a su salvación, a la tierra prometida. Dice que los guiaba en toda su jornada. Éxodo 33, 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Tenían que seguir, constantemente estar siguiendo de cerca esa nube. Hay muchas otras menciones de esa nube en el Antiguo Testamento. Números habla mucho de la nube y cómo guiaba al pueblo de Dios. De varios salmos los celebran. Nehemías alaba a Dios por su fidelidad al guiar al pueblo. Nehemías 9:12, con columna de nube los guiaste del día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. También en las visiones de los profetas hay siempre una persona, ahí un hombre que está velada por una nube, velado por una nube. Por ejemplo, en Ezequiel 10 dice que la nube llena el templo de gloria. Y el que está sentado sobre el trono en ese templo, dice, tenía una semejanza que parecía un hombre sentado sobre ese trono. Entonces, cuando Cristo proclama ser la luz que debe ser seguida, en el contexto de la fiesta de tabernáculos, no solo está diciendo que es la luz que ilumina a la creación, sino que es la luz que ellos mismos estaban celebrando en la fiesta de los tabernáculos, el que guiaba al pueblo en el desierto. Y ellos debían comprender esto exactamente como Cristo dijo en Juan 5, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, ¿no?, escribió él. Por eso que también Pablo nos puede decir en 1 Corintios 10, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y ven que todas esas cosas, la nube, el pan y el agua que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todo eso apuntaba a Cristo porque Cristo estaba dentro de esos símbolos. No es de que solamente simbolizaban a Cristo, es de que Cristo estuvo dentro de ellos. Estaba sobre la roca,
estaba dentro de la nube. ¿No? Eso es tan importante porque es una ilustración de cómo Cristo nos guía a nuestra salvación. Que Cristo no es solamente luz ahora para Israel, para que los israelitas le sigan en el desierto. Cristo ahora es la luz de todo el mundo, la luz que todos debemos de seguir. De hecho, otra mención de la nube. No puedo parar, perdón. Pero cuando hablamos de que el éxodo y la llegada a la tierra prometida apuntan a Cristo, vemos un pasaje interesante en Lucas 9:31, durante la transfiguración de Jesucristo. Y lo que vemos ahí es de que una nube cubre a Jesús, exactamente como lo hacía en Éxodo, para no matar a Pedro y a Juan y a Jacobo. Y hubo relámpagos y luz, una tormenta que cubría al Hijo de Hombre, como siempre lo hace, como vimos en el pasaje hace unos meses, cuando Jesús caminó sobre el mar. Pero interesante, si tienes una Biblia de las Américas, pone una nota de que en Lucas 9, literalmente dice que Lucas dice que Cristo apareció centelleando con un rayo en una nube relampagueante. Son palabras nuevas para mí. Que Cristo apareció centelleando con un rayo en una nube relampagueante. Hablando así de esa columna de nube y de fuego que siempre cubría la presencia de la gloria de Jesucristo. Y Jesucristo también, literalmente cuando dice que habla de su partida con ellos, usa la palabra éxodo en griego, dándonos a entender de que ese éxodo apunta a la salvación nuestra. Bueno, de regreso a Juan 8 para ver el punto de todo esto. El punto es de que es un mandato entonces, de que Jesús es la luz del mundo y eso significa que tenemos que seguirlo de cerca. Que exactamente como los israelitas que tenían que caminar cuando la nube se movía y tenían que parar cuando la nube se paraba. Nosotros tenemos que estar siguiendo, es enfático en griego, estar siguiendo a Jesucristo. Cristo dice, si me estás siguiendo, ya no andarás en tinieblas. Si permanecemos siguiendo a Cristo, tendremos la luz de la vida. Que es otra manera de simplemente decir, tendremos la vida eterna si seguimos a Cristo. Tendremos la vida inquebrantable de Dios que florece abundantemente, que Él ofrece a todos los que siguen y creen en su Hijo Jesucristo. Esa vida inquebrantable que florece sin pecado y sin maldad, que es lo que ahora estorba en nuestras vidas. Seguir a Cristo significa ya no andar en pecado y oscuridad. Si seguimos a Cristo, tomamos nuestra cruz, aborrecemos nuestro pecado y nos apegamos a Cristo en todo, le seguimos en todo, caminando cuando Él se levanta y parándonos cuando Él se para. Seguimos todos sus pisadas, todos sus pasos. Y Él nos guía al cielo exactamente como hizo con los israelitas a la tierra prometida. Bien, a lo mejor dices, ok, Josías, suena hermoso, Cristo es mi luz. Si le sigo, ya no andaré en tinieblas, pero Jesús no está aquí. No veo una columna de nube ni de fuego. ¿Cómo aplico esto? Bueno, por eso es tan importante la discusión ahí en el aposento alto, en que Cristo dijo, me voy, pero les voy a enviar a mi Espíritu, que no solamente va a morar dentro de ustedes, sino de que los escribió un libro y Él los va a iluminar para comprender ese libro. Y ese libro es mucho mejor que una columna de nube y de fuego. Nos revela muchísimo más acerca de Jesucristo. Aquí en este libro vemos sin el velo, sin la nube, vemos toda la gloria del Padre brillando en el rostro de Jesucristo. Pedro hace esa conexión en 2 Pedro 1, cuando estaba hablando de la transfiguración, de ver esa nube, de ver a Jesucristo en toda su gloria. Dice, vimos con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pero luego vean la conexión. Agrega, según de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura que una columna, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que aparezca el sol de justicia en su segunda venida. Tenemos esta lámpara, tenemos esta luz, esta antorcha, que es lámpara a nuestros pies, donde podemos ver la luz del mundo. Entonces, como vimos la vez pasada, la luz escrita es lo que nos revela la luz encarnada. Bien, eso fue el primer punto. Si seguimos a Cristo ya no andaremos en oscuridad. Segundo punto, tampoco andaremos en necedad. Esta sección es un poco más rápido porque son argumentos que ya estudiamos en Juan 5. Creo que Juan lo repite aquí para mostrarnos de que los judíos son muy tercos. Aunque Jesús les ha explicado esto varias veces, no entienden, no quieren entender. En el versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Están tratando de citar a Jesús en su contra. Tal vez se acuerdan de que en Juan 5:31 Cristo había dicho, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y en el contexto de ese argumento, el punto es de que Jesús no daba testimonio acerca de sí mismo solo, sino que el Padre también daba testimonio. Sin embargo, los judíos quieren usar esa frase para decir de que no tienen que recibir el testimonio de Jesús. Entonces Cristo en el resto del pasaje nos va a explicar, o les va a explicar a ellos, por qué eso es necio, porque eso es necio y falso. Y usa 2 o 3 argumentos aquí. La primera la vemos en el versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Primera razón, dice, aunque tal vez mi testimonio no tenga peso en la corte para un sentido legal para condenar a un hombre, en esa situación obviamente se requiere 2 o 3 testigos, pero en esta situación no puede haber otros testigos, porque nadie más puede ver su procedencia. El tema de Juan 8 es la procedencia de Jesús. Recuerdan que los fariseos retaron a Nicodemo en Juan 7:52. Ve, investiga que ningún profeta sale de Galilea. Y luego en el resto del capítulo están hablando de la procedencia de Jesús. Preguntan, ¿quién es tu padre? Luego le van a acusar un poco más tarde de que tu padre no es Abraham. Ellos lo ven como un hijo ilegítimo. Y él les dice a ellos que no entienden por qué vuestro padre es el diablo, ¿no? Entonces están hablando de quién es el padre de quién, la procedencia de Jesús. Y noten, el primer argumento es de que no puede haber más testigos de mi procedencia. El versículo 14 dice, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. El asunto es de que nadie más puede dar testimonio de mi procedencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie más estuvo allí. Cristo es eterno. Cristo es preexistente. Él descendió del cielo. ¿Quién en la tierra estuvo presente para eso? ¿Quién lo vio descender del cielo a ser concebido por María? Nadie. Entonces, ellos quieren que Cristo llame a otros testigos para testificar de su procedencia, pero nadie en la tierra puede corroborar eso. Nadie más descendió del cielo con Él. Entonces dice, ustedes no saben de dónde vengo. Nadie puede dar testimonio ni de dónde vengo ni a dónde voy.
porque regreso al seno de mi Padre. Juan 1:18. Ahora, la segunda razón que están mal. Versículo 15, conectado a la primera. Vosotros juzgáis según la carne. Es decir, ellos solamente juzgaban en base a lo que veían con los sentidos físicos. Son como Samuel, que entra en la casa de Isaí y ve a Eliab, el hermano mayor de David, fuerte y guapo, y dice, ciertamente este es el rey de Israel. Y Dios tiene que decirle, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jesús es el siervo sufriente de Isaías 53, en quien no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, es decir, sin atractivo físico, en lo que se percibe por los ojos, para que le deseemos. Lo que tiene que atraernos a Cristo no tiene que ver con su físico, tiene que ver con lo espiritual, con la vida eterna que Él da. Mitad del versículo 15 dice, yo no juzgo a nadie. Ahora tenemos que ver esa frase dentro de su contexto. Obviamente no está diciendo que no juzga a nadie en ninguna manera. Obviamente Jesús juzga, Él es el juez del universo. Ya dijo en Juan 5:22 de que el Padre dio todo el juicio al Hijo. Entonces el punto acá es de que Cristo no juzga a nadie como ellos le están juzgando a Él. Él no juzga a nadie según la carne, como ellos estaban haciendo. Él solamente hace juicios justos, correctos. Y Él lo afirma en el siguiente versículo. Observen en el versículo 16. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, el juicio del Hijo de Dios es verdadero y lo prueba con el mismo argumento que usó en Juan 5:30. De hecho, como dije, esta sección del 13 al 20 realmente es una repetición del argumento de Juan 5 que no comprendieron y no aceptaron. En Juan 5:30 Jesús dijo que mi juicio es verdadero porque el Hijo del Hombre solamente juzga según oye del Padre. Es decir, Cristo no inventa ningún juicio. Cristo no determina su juicio independientemente. Él, según oye de su Padre, así juzga. Entonces, el punto es de que, ellos quieren otro testigo. Y Jesucristo está explicando, bueno, está bien, pero no lo van a encontrar aquí. El único otro que puede testificar de mí es mi Padre, que está en el cielo. Pero ustedes no pueden verlo ni escucharlo. ¿Por qué no? Porque no me conocen. Es lo que vimos en Juan 5. Vean versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Es un argumento de lo menor a lo mayor. No está llamando a Dios Padre un hombre. Está diciendo que si el testimonio de dos hombres es verdadero y válido, cuanto más el testimonio de un hombre y Dios. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. La idea es, ¿quieren otro testigo? Pues ya lo tienen. Ha estado testificando a través de mí todo ese tiempo. ¿Recuerdan? Si lo han olvidado, en Juan 5, Jesucristo explicó de que la manera en que el Padre estaba testificando fue mediante los milagros que Jesucristo hacía. Fue allí en Juan 5:36, si quieren buscarlo. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan,
Dice, ¿por qué? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, ¿qué? Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces ya son dos testigos, dos testimonios. Cristo está testificando, está diciendo, yo descendí del cielo, y luego otro testigo que está corroborando esto, de que el Padre está testificando a través de los milagros, sanando a paralíticos, alimentando a miles de personas, que Cristo creaba pan del aire, que estaba caminando sobre el mar, que estaba sanando a miles de enfermos, echando fuera demonios por todas partes. Pero esos judíos no quieren escuchar, no quieren entender. Entonces le dicen en el verso 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Ahora, a lo mejor ves un signo de interrogación ahí, pero no es una pregunta. No están buscando información. No. Ellos están acusando. Damos por sentado en este momento que José ya está muerto. No se menciona en los evangelios durante el ministerio de Jesucristo. Entonces, como veremos en las siguientes secciones en Juan 8, ellos ven a Jesús como un hijo ilegítimo. José está muerto, pero ¿dónde está tu verdadero padre? ¿No? Que podría testificarnos de dónde realmente naciste. ¿No? Porque obviamente Jesús nació antes de 9 meses después de la boda entre José y María. Seguramente esa información ya había llegado a los oídos del Sanedrín. Pero como siempre, Jesucristo no siente la necesidad de justificarse, no siente la necesidad de defenderse de sus acusaciones. Sabe que es imposible razonar con ellos porque son tercos, están muertos en sus delitos y pecados, no pueden entender. Entonces simplemente les exhorta en el versículo 19. Y dice, respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Algo que Él explica tantas veces en el Evangelio, de que Cristo es la única revelación de Dios Padre en este cosmos. Es la imagen del Dios invisible. Cristo es el único. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Juan 1, 18. ¿No? La única manera de conocer a Dios, la única manera de ver a Dios es a través de Cristo. ¿No? Como dice en Juan 14, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque Cristo goza de la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad mora, habita en Cristo. Todas las perfecciones de Dios moran en Cristo. Cuando ves a Cristo, estás viendo a Dios, todas sus perfecciones. No ves como parte del amor de Dios en Cristo y parte de la justicia de Dios en Cristo y parte de su misericordia. No, ves la plenitud de la gracia de Dios, la plenitud de la gloria de Dios, brillando en la faz de Jesucristo. Es el único. Entonces, Juan termina dándonos un poco el contexto de esto en el versículo 20. Y estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. No se sabe exactamente en qué esquina está hablando aquí. Seguramente en el patio exterior del templo, que se llama el patio de las mujeres. Vemos en otros pasajes de la Biblia, como en Lucas 21, que hay mujeres dando ofrendas allí en ese patio exterior. Entonces, sí nos ubica ahí en ese lugar donde estaban encendiendo los candelabros para la fiesta, para que todos pudieran celebrar. Y luego Juan termina recordándonos de que nadie pudo prenderlo, que querían matarlo, pero nadie pudo. ¿Por qué no? No era su hora. Todo estaba corriendo según el calendario y el reloj de Dios.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no puede morir en tabernáculos, tiene que morir en la Pascua. Así fue profetizado. Bueno, la semana pasada, 4 de mayo, después del sermón, estuve leyendo unas cosas y encontré una historia interesante de que en el día 9 de abril del año 1940, los nazis tomaron control de Dinamarca y estaba bajo la ocupación alemana por unos 5 años, el país de Dinamarca. Fue difícil, hubo toques de queda, censura y la amenaza constante de violencia. Pero algo que simbolizaba mucho el control que los nazis usaban sobre los de Dinamarca fue lo que llamaron el apagón. El apagón. Cada noche los ciudadanos daneses debían cubrir sus ventanas con telas negras y apagar todas sus luces y vivir en la oscuridad. Cada noche, sin excepción. Y el pretexto de los nazis fue para evitar que los aviones aliados vieran objetivos durante sus bombardeos. Pero obviamente fue más así. Fue una manera de realmente quebrar, humillar a los daneses. Los nazis eran expertos en cómo influenciar y cómo controlar a la gente, cómo dañar y lastimar el ánimo de la gente. Y así el país de Dinamarca vivía por 5 años en una oscuridad literal y figurada. Pero el día 4 de mayo, por eso lo leí la semana pasada, el día 4 de mayo de 1945, sale una voz en la radio BBC de Johannes Gunnar Sørensen, que dijo: en este momento se anuncia que Montgomery era el general danés en ese momento, ha informado que las tropas alemanas en Holanda, noroeste de Alemania y Dinamarca se han rendido. Luego lo repitió una segunda vez. Está grabada, lo puedes escuchar en YouTube, yo lo hice con la ayuda de Google Translate, que no entiendo muy bien el danés. Pero en ese momento, según los historiadores, solo momentos después de ese mensaje de libertad que salió en la noche el 4 de mayo, dice: los daneses derribaron las cortinas negras que los nazis los obligó a poner en sus ventanas, pusieron velas en sus ventanas e inundaron las calles para celebrar su salvación. Dice que hasta el día de hoy muchos daneses mantienen esa tradición, que el 4 de mayo al anochecer colocan 2 velas encendidas en sus ventanas, a menudo en los mismos lugares donde lo hicieron sus padres y abuelos hace décadas. Dice: es un acto silencioso y sencillo, pero poderoso, porque honra la resistencia de quienes soportaron la ocupación y celebra el retorno de la libertad y recuerda a las generaciones futuras una época en que la luz triunfó sobre la oscuridad. Es una hermosa historia y no estoy llorando por las velas. Estoy llorando porque ilustra de que la luz apunta a nuestra salvación. Porque con gozo nosotros damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar con los santos en luz. ¿Por qué? Porque nos ha trasladado al reino, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es luz. La luz nos trajo salvación. Pero también quisiera cerrar con una última aplicación, de que si Cristo es la luz y Cristo mora dentro del creyente, eso significa que también nosotros somos la luz del mundo, como Cristo explica en Mateo 5:14. Pablo dice en Filipenses 2:15, de que brillamos como estrellas en este cosmos. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la luz de Cristo al mundo. No solamente seguir de cerca a Cristo, sino también declarar su mensaje al mundo, que Cristo es luz. Tenemos que proclamar al mundo: venga a la luz, andemos en la luz, en la vida, en la justicia,
la luz que solamente Cristo da. Vamos a orar y luego cantar. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra que arroja tanta luz en nuestro camino. Gracias porque Cristo es nuestra luz y nuestra salvación y que Él nos guiará hasta el día que regresa por nosotros y nos lleve a nuestra tierra santa, a la santa Jerusalén. Ayúdanos a andar en tu luz todos los días de nuestra vida. Lo pedimos para tu gloria. Amén.